el error que había, era un detalle. Cuando estaba importando, acá, cuando estaba copiando el archivo de los aeropuertos, lo estaba copiando con extensión JSON en vez de GeoJSON. Entonces lo tomó como un archivo de datos y no de metadata y no de datos vectoriales. Fue un problema mío por no seguir bien las instrucciones. Entonces el nombre del archivo con que yo lo importo tiene que ser el nombre del dataset, raya abajo, el nombre del file que definí dentro del dataset, con la extensión GeoJSON. No vayan a usar JSON porque no va a funcionar. Y al copiarlo de esa forma, funciona bien. Entonces, les recuerdo, esto era el nombre del dataset, y esto es lo que tenemos acá. Hay un archivo que es aeropuertos, donde están las instrucciones para copiar algunas propiedades y algunas opciones para ver cómo se visualizan esos puntos, cuando está normal y cuando está seleccionado. Vamos a ejecutar el servidor en el ambiente local y agregamos capa, puntos o áreas de interés, y me aparece aeropuertos de Chile. Coloco agregar y ahí me aparecieron los puntitos de color gris. Esos son todos los aeropuertos y aeródromos de Chile. Acuérdense, todos los que están registrados en la biblioteca, la BCN. Está en Isla de Pascua, supongo que hay uno ahí. ¿Sí? Cuando muestres, cambies de pantalla, espera unos segundos porque el zoom se demora. Se está Perfecto. demorando en mostrar. Gracias. Perfecto. Ya. Entonces acá vemos la lista de aeropuertos o aeródromos. Voy a devolverme a mirar la lista que teníamos acá para ver las propiedades. Hay una categoría. Dentro de los properties que venían acá, hay uno que dice categoría y que nosotros copiamos. En las instrucciones de copiado le dijimos la categoría, cópiela al nuevo archivo, pero sin acento. Categoría, no, por si acaso. Y esa categoría dice aeródromo en la mayoría, que son los aeródromos, son aeropuertos chiquititos, pero hay por ahí uno que otro que va a decir aeropuerto, que son los más grandes que aceptan vuelos internacionales, creo. No me acuerdo cuál es la clasificación. Pero nosotros podríamos usar el valor de esa propiedad. No encontré ninguno, están demasiado parecidas las palabras, pero a ver, podemos buscar. Aeropuerto, acá por ejemplo. El de Puerto Montt debe ser el Tepual, sí. Ese dice aeropuerto en vez de aeródromo. Entonces podríamos aprovecharnos de esto y decirle que los que son tipo aeropuerto los pinte de otro color, por ejemplo. Eso lo podemos hacer mediante la configuración. Nosotros podemos colocar, en vez de colocar un estilo fijo acá, como el getFeatureStyle, por ejemplo, que está acá, voy a borrar esto y yo puedo colocar una función en JavaScript. Esto es un texto, lo que voy a colocar acá es un string, un texto cualquiera, pero que el GeoServer lo interpreta también como una función. Por acá tengo que tener copiado. Acá, miren. Cuando quiero colocar en un JSON un texto multilínea, tengo que repetir esto 3 veces la comilla simple y cerrarlo después con eso. Y con eso puedo escribir un string acá de varias líneas. Entonces, voy a copiar esto. Y lo voy a pegar acá. Entonces, recuerden, en JavaScript, que ayer vimos algo, esto ya es programación, pero es como para darle estilo avanzado, tengo las funciones lambda o funciones flechas, se llaman los arrow functions, donde para este parámetro f va a ser un objeto feature, un objeto vectorial. En realidad va a ser un objeto de los que están acá, que adentro tiene properties. En realidad los properties van a llegar con otro nombre, que van a ser tags. Pero son los mismos que yo copié. Todos los que yo copié como propiedades, incluido el ID y el name, va a tener un código común, una categoría, un código YATA, código OASI, nombre, región, etc. Yo los voy a poder ver acá como f.tags. El nombre de la propiedad. Entonces,
acá lo que estoy diciendo, cuando me pregunten por el estilo de la categoría, o sea, del punto, del feature, del objeto vectorial, en vez de devolver un objeto fijo como acá abajo, donde devuelvo este tipo de línea, este radio, este color de relleno, voy a devolver una función que tenga una lógica. Si es que la categoría de ese punto que me va a llegar es de tipo aeropuerto, ahí retorna un objeto donde va a rellenarlo con rojo. Si no, retórnelo como hasta ahora, que lo va a rellenar con un color gris. Voy a grabar eso. Esperamos que se actualice. Listo. Y vamos a recargar la página. Agrego la capa puntos de interés, aeropuertos de Chile. Y por ahí fíjense que apareció uno rojo, que es Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, Aeropuerto de Santiago. Más abajo el de Puerto Montt, ahí está. Este debe ser el de Puerto Montt. Sí, tal cual. Ahí el mapa ya no me da para ese zoom. Vamos a cambiar de mapa. Ahí está el aeropuerto de Puerto Montt. Y al hacer clic en alguno de esos, vamos a volver al otro mapa que es más claro. Si yo hago clic sobre alguno de esos, se me muestra abajo las propiedades, este visualizador, que es lo que vimos ayer. ¿Se acuerdan que hay uno que me muestra las propiedades? Que estas son las que copiamos. Código ASCII, código IATA, nombre región, nombre provincia, código comuna. Si yo selecciono acá, podría haber una serie de tiempo, por ejemplo. Y de nuevo empieza bueno, no tengo la variable principal. Podría ver la temperatura de nuevo. Desde las capas que acá tengo integrado el Geos, este portal integró el GeoServer local que creamos, pero también está apuntando al GeoServer que está en geos.org. Por eso puedo obtener los datos de la nueva. Entonces en el aeropuerto que está, en el aeródromo, ni sé cuál es, Pudelde, puedo ver cómo está el pronóstico de temperatura para los próximos días, por ejemplo. ¿Ya? Pues esa es la gracia de mezclar los datos acá en este portal. Así como esta capa es atemporal, yo podría haber definido la temporalidad de la capa como un día, 6 horas, 3 horas, y en el nombre del archivo, cuando lo importamos, basta con al final agregarle el tiempo en formato UTC, años mes día, UTC, ya que ahí vamos a ver algunos ejemplos. Y con eso, estos archivos, cuando yo cambio la temporalidad y me muevo acá en el mapa, van a ir buscando el archivo que corresponde al día o a la hora más cercana de acuerdo al search tolerance, ese atributo que le fijé por ahí. O me va a decir que no encuentra datos. ¿Ya? Con eso terminamos las capas vectoriales. No sé si tienen preguntas, quieren comentar algo. Les recuerdo que las preguntas las pueden hacer por micrófono. Sí. No hay manitos levantadas tampoco. Nada. Ahora vamos a continuar con capa raster. ¿Ya? Si no hay dudas. Ahí levantó alguien la mano, Hernán. Hola, sí. Es una pregunta más técnica, buen día. Sí. ¿Cómo andan? Hola. En nuestro caso, ese tipo de capas GeoJSON no las circulamos por un GeoServer, digamos, las levantamos directamente del archivo. Mi pregunta iba, vos al cargarlos al GeoServer, ¿te permite después usarla para interpolar, digamos? O sea, ¿con ese objetivo las integraste ahí? ¿O cuál fue el objetivo de capas estáticas? O sea, o sea, capas raster y capas vectoriales, sí, estamos de acuerdo. Pero las capas estáticas no tanto. Entonces quería saber el porqué de embeberlas por el GeoServer. Si era para después hacer esto de los clics y poder machearlas con la base. O sea, quería saber un poco más. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? El objetivo, exacto. Perfecto. Mira, veámoslo con, por ejemplo, con sesiones de acuicultura. Sea una capa que no es temporal, es una capa estática. Pero
que si yo estoy haciendo un análisis, por ejemplo, de, que está muy de moda ahora en Chile, cómo están los temas de o sea, de contaminación y floraciones de algas nocivas, por ejemplo, en el sur de Chile, justo donde están las salmoneras. A mí me interesa mucho saber cuáles son las salmoneras, aunque sea visualmente, verlas acá solamente, aunque no tengan más datos asociados que estos. O sea, ya el hecho de tener estas capas que no son temporales, solo para visualmente poder saber que están ahí. Si yo, por ejemplo, mostrar, a ver un mapa que hay aquí. Hay unas capas, por ejemplo, con la concentración de clorofila. No sé si tenemos datos acá. ¿Está en inglés? Sí, ahí está. No sé si vamos a tener datos de esto. Esto también son datos satelitales que pueden llegar con un retraso. Entonces, ahí, mira. La concentración de clorofila podría tener algo que ver con la contaminación o con la floración de algas nocivas, el nivel de oxígeno quizá en el agua. Entonces, este dato de acá, el saber que estas costas tienen muchas concesiones de salmones, a lo mejor mezclado con el dato de clorofila que estoy viendo, es muy importante. Eso es solamente visual, aunque no tengan datos. Eso es lo primero. Ahora, y esto es lo que vamos a ver mañana, voy a agregar unas capas de puntos de área de interés, las regiones de Chile, por ejemplo. A pesar de que esta es una capa estática, que tiene solamente atributos y que esto lo puedes ver en cualquier editor de texto, no estoy de acuerdo, esto no aporta nada, verlo acá. Pero yo lo puedo asociar, esos objetos que son estáticos o temporales, lo puedo asociar a variables, que son, primero, a todas las variables raster que hemos visto, de la GFS, de la NOAA, de Copérnicus, de donde quiera, para ver los valores en el centroide y colorearlos y tener una representación gráfica. Pero también puedo asociarlo a estas otras variables. Primero, por ejemplo, mira, todas estas están asociadas a las estaciones. Y estas vienen de las estaciones meteorológicas, están asociadas, perdón, a las regiones, pero a través de las estaciones meteorológicas que están dentro de esa región. Pero eso es indirectamente. ¿Por qué? Porque la estación meteorológica, todas las que tenemos en la red, que mañana vamos a entrar en esto, están asociadas a una comuna. Pero la comuna está dentro de una provincia y la provincia está dentro de una región. Entonces, si yo tengo una región, puedo indirectamente ir saltando y saber que tengo dentro de esta región 20 estaciones meteorológicas. Entonces, yo podría ver, por ejemplo, cuál es la temperatura que están midiendo las estaciones meteorológicas dentro de las regiones. Y esa es la temperatura promedio agrupada cada 5 minutos. O podría ver la temperatura máxima, y ahí cambia un poco, de todas las estaciones en cada una de las regiones, de las estaciones meteorológicas. Entonces, el tener capas vectoriales que no cambian en el tiempo, que son solo es como tener un mapa base, pero no es solo una cuestión visual. El principio era el ejemplo anterior de las concesiones de acuicultura. Era solo una cuestión visual, pero que me podía servir mucho, porque representan cosas que para algún tipo de análisis particular puede ser muy útil. Y en segundo caso es cuando hay datos asociados, aunque la capa sea fija y sea como una capa base, como tener un mapa base, de todas formas a los objetos vectoriales puedo asociarle información como por ejemplo a través de las estaciones meteorológicas o a través de los casos de COVID que vamos a ver mañana en algún ejemplo, también asociado a las regiones o no sé, cualquier otro dato que yo pueda tomar de, no sé, pesquería, contaminación, lo puedo asociar a estos elementos. Y ahí sí que me va a servir porque voy a poder comparar dentro de esa región, aunque ya no sea a lo mejor dentro de un punto específico en la región, voy a decir para toda esta región o toda esta comuna o todo este parque nacional o área marina protegida, voy a tener estos valores asociados. No sé si responde un poco tu pregunta o voy a más para otro lado. No, está bien. O sea, nosotros, bueno, en nuestro caso particular, nos falta la parte del portal, es algo que está en deuda. Y después la parte digamos, la capa raster los hemos manejado con MapServer. Entonces he integrado
todo lo que es raster y vectores, pero no le vi sentido andar cargándole al map server las placas estáticas. Pero bueno, entiendo que al hacer esta, por eso te quería preguntar si había una correlación, y me parece fantástico, y estoy completamente de acuerdo en que se integre para poder tener esta vinculación entre datos, ya sea de las estaciones o de las asociaciones. Así que no, fantástico, nada, me contestaste sin problemas. Gracias. Vale, gracias a ti. Bueno, estas capas quedan además disponibles para que otro software pueda usarla. Yo puedo entrar al servidor, perdón, no al 8180, aquí está. Aquí estaba probando, miren. El API REST toma estos archivos GeoJSON y me ofrece primero la metadata. Independiente de que los aeropuertos tengan representación en un punto, yo puedo preguntarle por la metadata del aeropuerto. La metadata en realidad son las propiedades asociadas a cada aeropuerto, y eso me devuelve una lista de objetos con todos los atributos que importamos nosotros de los aeropuertos. O podría también solicitarle el GeoJSON. Y ahora lo que descargó son los archivos, el archivo GeoJSON con la geometría. Ahí está, geometría, tipo, punto, coordenadas. Es decir, puedo ocupar el GeoServer de Geos con alguna otra capa de presentación, MapServer, no sé, algún otro que el ArcGIS también debe funcionar, que trabaje con GeoJSON, con el formato estándar GeoJSON. Claro, no va a tener la visualización de colores que dijimos que cuando aeropuerto lo muestre rojo, sino gris, todo eso, no, pero tienen sus propias funcionalidades para aprovecharlo y para poder integrarlo en otro lado. Es decir, quiero mostrarles que el componente GeoServer funciona dentro del ambiente Geos, del portal Geos completo, o también por separado para efectos de GeoJSON. Y también para efectos de las otras capas raster, como vamos a ver ahora. ¿Alguna otra pregunta antes de cambiarnos a raster? Y aquí está lo que les mostraba, consultar la metadata y el GeoJSON también de los aeropuertos, en este caso. Siempre para la URL, para las consultas del API REST de datos vectoriales, van a ser la IP donde estábamos corriendo, la dirección del servidor, el nombre del dataset, / el nombre del file y después GeoJSON o metadata. Y así es como puedo disponibilizar estos datos. Ya, además esto se disponibiliza en formato vector tiles. Por si tienen algún software que trabaje con vector tiles, aquí en el documento hay una referencia a qué es lo que son los vector tiles. Es parecido a los map tiles, pero con datos vectoriales. Cada vez que yo navego acá, por ejemplo, acá las regiones, no está trayendo todas las regiones, sino solo las del área que estoy viendo en este momento. Eso hace que funcione más rápido. Ya. Vamos a las capas raster. El GeoServer por abajo ocupa, ya les he comentado varias veces, una biblioteca que se llama GEDOL, que esta es una biblioteca que se instala en Linux. No sé si hay versiones para otros sistemas operativos, puede que sí. Y que se integra, se puede ocupar desde lenguaje de programación, importar la biblioteca y usarla cuando uno desarrolla software, o mediante línea de comando. También queda disponible para ejecutar vía terminal, líneas de comando, varias operaciones de transformaciones o consultas sobre archivos, o extraer subconjuntos de datos desde archivos, por ejemplo, o consultar la metadata de los archivos también. Bueno, acá está la documentación del API, hay muchas funciones, muchos formatos de datos. Nosotros estamos ocupando un pequeño subconjunto de todo esto, que es el formato NetCDF, GRIB y algunas funciones para transformación y consulta de datos. Pero esto ya viene integrado dentro de la imagen Docker que creamos nosotros del GeoServer. Ya viene con una instalación del GDOL 3. Entonces, el primer paso para poder publicar un archivo NetCDF o GRIB usando GeoServer es conocer la estructura de este archivo.
obviamente, en un archivo GeoCerver, o sea, perdón, netcdf o grep, vienen distintas bandas. Las bandas pueden representar variables normalmente. Si yo tengo un archivo de GFS de la NOAA, cada una de las variables como temperatura, presión, vienen dentro de una banda que a su vez están dentro de un archivo grep2. Entonces primero tengo que saber la estructura de ese archivo, cuáles son las bandas, cómo vienen, con qué nombre vienen las variables para poder extraerlas e incorporarlas dentro del GeoCerver. Nosotros vamos a usar un archivo de ejemplo, creo que de Copernicus, que trae varias variables, entre medio la salinidad, datos de modelo a partir de datos satelitales, creo que eran, no me acuerdo muy bien, ¿ya? Justo no está Joaquín Bento, que es el experto que me pasó estos datos y que podría explicar un poco más. Pero es un archivo netcdf que trae variables adentro y que no sabemos bien la estructura que tiene, entonces lo primero que tenemos que hacer es usar herramientas que me permitan explorar la estructura que va a tener este archivo. Vamos de nuevo acá a mi servidor. Vamos a ver, dentro de, cuando uno descarga el proyecto ese de ejemplo que estaba en el GitHub que les dije, se descarga también un directorio NS que trae ese archivo. Vamos a ver cuánto pesa. Sí. 47 megas pesa. Es un archivo, es chico, para ser archivos tipo raster, porque estos son muy pesados. Cada forecast, cada pronóstico de estos que se ejecutan cada 3 horas, o sea, que son pronósticos cada 3 horas, que se ejecutan cada 6 horas la ejecución del modelo, pesa como 300 megas. Uno de estos pronósticos cada 3 horas y el modelo de la NOAA GFS 4 entrega como 384 horas hacia adelante con intervalos de 3 horas. O sea, cada 6 horas nosotros estamos descargando algo más de 100 archivos, cada uno pesando como 300 megas. ¿Ya? Y eso lo recortamos en el área de interés, lo importamos y borramos esos archivos de 300 megas. Todo eso lo hace solo el GeoCerver con la configuración de los datasets. Ahora vamos a hacer uno simple, pero después les voy a mostrar cómo es la configuración que está funcionando en el sitio de Geos.org para que vean todas las funciones que se pueden ir agregando, la lógica que se le puede ir agregando. Por ejemplo, calcular variables nuevas, transformaciones de unidades, todo se puede hacer vía configuración. Bueno, este archivo de acá lo queremos analizar, ver cómo está adentro, cómo están las variables dentro de este archivo. El problema es que no tenemos andando el GDOL acá, ni quiero instalarlo. Es complicado instalar el GDOL, tiene muchas dependencias. Además son varios paquetes opcionales que a veces hasta chocan entre ellos un poco. Pero como les decía, ya está instalado en Docker, en la imagen Docker que tenemos. Lo primero que vamos a hacer, ¿se acuerdan que tenemos acá en nuestro directorio un data? Y dentro del data teníamos varios directorios que me creó el GeoCerver. Pero este directorio home data lo tiene mapeado a través de los volúmenes de Docker, el GeoCerver, al directorio home data de él. Entonces yo voy a crearme un subdirectorio nuevo, hermano, acá. Data, y le voy a llamar, no sé, T. Y voy a copiar el archivo que estábamos viendo, el netcdf. Se llamaba Mercator S, al directorio data T que creamos recién. Ahí quedó. ¿Por qué? Porque si lo copio dentro del directorio data en algún subdirectorio, yo lo voy a poder ver, lo voy a poder leer si es que yo ahora salto y me ejecuto dentro del contenedor Docker que está corriendo el GeoCerver, porque ahí tengo instalado el GDOL. Para no instalarlo en mi ambiente, voy a ejecutar un comando shell, el shell es el terminal, la consola, pero dentro del contenedor que está ejecutando el GeoCerver. Voy a ver qué procesos Docker están corriendo en esta máquina. Son hartos, acuérdense que tengo andando otras cosas aquí. Vamos a abrir esto para que se vea mejor. Tengo que encontrar el que corresponde al GeoCerver. ¿Dónde está esto? Aquí el primero. GeoCerver. Entonces, ese proceso, ese contenedor que está corriendo, tiene ese ID. Lo copio.
yo ocupo el comando docker que me permite ejecutar un comando dentro de un contenedor, pero este comando va a ser interactivo en este contenedor y ejecute el comando bash, un shell de Linux. Acuérdense que cada contenedor corre en un ambiente Linux y hay que quedar dentro de esa máquina virtual. No es una máquina virtual, pero es un proceso que corre aislado. Entonces, fíjense que me dice, estoy en root, pero ahora estoy algo acá. Estoy corriendo dentro de un contenedor acá, como que esa máquina fuera como que me cambié de máquina. Y estoy dentro efectivamente de esa máquina. Si ahora con pw, bueno, estoy en el directorio usr src app ls y veo que ahí está el código node.js del GeoServer. Y si hago un ls home data, veo los directorios que están en mi máquina en el opt geos data. Este es el mapeo, el volumen que se mapeó desde el home data del contenedor hacia el directorio data que yo tenía en mi máquina de desarrollo. Entonces, si yo veo esto, home data, el directorio T que creamos, va a estar el archivo. Entonces ya lo tengo disponible para trabajar ese archivo. Y lo mejor es que en esto ya tengo instalado el GDOL. GDOL info se llama, creo. GDOL info. A ver, ¿tendrá algo así? GDOL 3.2. Esa es la versión que está instalada acá. Entonces ahora yo podría hacer GDOL info sobre el archivo home data T y ese archivo en ese. Y ahí me devolvió, analizó el contenido de ese archivo y me dijo, esto es lo que tiene adentro de ese archivo. Esta es la metadata del archivo. Y esto yo lo necesito para poder importarlo después. Incluso me está diciendo coordenadas, el área que representa, pero aquí está en coordenadas, no latitud, longitud, no el 14, sino píxeles o algo así. No importa, dejémoslo por ahí, pero ya vemos que ya podemos ver la metadata del archivo. Ahora, esto está como texto, yo prefiero verlo, creo que es -JSON. Sí, eso mismo, pero ahora en un formato JSON. Entonces, cuando tenemos un archivo grid2 o netcdf o algún otro formato de archivo raster y queremos saber lo que tiene, el GDOL tiene el comando GDOL info que me hace un análisis del archivo y me despliega lo que está dentro de él. Vamos a volver acá. Ya, el resultado del último comando, el GDOL info, nos muestra que el archivo analizado se compone de una serie de subdatasets, en particular 11 de ellos. Ok, son estos de acá. No era tan fácil este archivo, no era llegar y extraer variables, no tiene, en el primer nivel no tiene las variables. Entonces, lo que me dice es que es como que fuera un archivo que es como un contenedor, una carpeta que tiene varios otros archivos netcdf adentro. Entonces, estos datasets son netcdf dentro de él. Aquí están. Ya, supongamos inicialmente que deseamos rescatar la variable seawater salinity, que es la que está en el subdataset número 10. Ya, aquí. ¿Cómo sabemos que está? Ah, porque aquí está. Aquí dice, la descripción del dataset número 10 nos dice que está seawater salinity, esa variable. Entonces, me interesa a mí extraer el subdataset número 10. Entonces, vamos a correr de nuevo el comando GDALinfo, pero le voy a indicar ahora que quiero el subdataset número 10. Menos sd10. Y ahora cambió. Lo que me muestra ahora son hartas cosas. Miren, vamos a ver. A ver, esperen, vamos. Ya lo hice acá en realidad. ¿Para qué lo voy a estar haciendo de nuevo? Con el parámetro sd. Lo ejecutamos. Y acá me está mostrando tamaño del archivo, origen,
pixel size, cuántas coordenadas representa cada píxel, cada punto. Y aquí están order coordinates, latitud y longitud. Y tiene 36 bandas, que son las bandas que están acá. Banda 36, fíjense. Cada uno es una banda. Vamos a vernos más arriba. Banda 28, banda 10, 3. Ya, aquí están. Déjenme ver dónde partimos. Acá. Acá fue donde ejecutamos el comando. Descripción, tamaño en columna y en filas, transformaciones geométricas, alguna metadata por ahí de NetCDF, no voy a entrar en detalle, pero acá está diciéndomelos para la profundidad, cuáles son los valores diferentes. Es decir, acá vienen con una dimensión extra, la salinidad a distintas profundidades. Datos de las coordenadas, y después vienen las bandas. Y la banda... Cada una de estas bandas es la variable de salinidad para una profundidad diferente. A ver dónde viene ese valor. Offset, scale. SO. Ya. Aquí está. En este caso, comparando los datos de cada banda, vemos que lo que cambia es el atributo netcdf_team_depth. netcdf_team_depth, este. Para la banda 1, la profundidad es 0,49. Para la banda 2, la profundidad es 1,54. Y esta es la profundidad en metros para cada una de las mediciones, para cada banda. Entonces nosotros tenemos que ahora considerar eso para ver cómo vamos a importar los datos al GeoServer. Una posibilidad es decir, nos interesa la profundidad, la primera, nomás vamos a importar la variable para el portal, va a ser le vamos a llamar salinidad, pero va a corresponder a la salinidad a los 0,49 metros. O podríamos importar varios de ellos y que el usuario elija cuando está viendo la salinidad para qué nivel le interesa verla. Ya. Vamos a definir entonces ahora un nuevo dataset que le vamos a llamar OC_test. A ver si lo tengo por acá. No, no creo. No. Entonces, vamos. Tengo que recordar que estoy todavía dentro de la máquina esta. Entonces tengo que salirme. Control D y ahí me devolví a mi equipo de desarrollo. Y ahora puedo decir que quiero configurar. Vamos a configurar un nuevo dataset que para seguir esto vamos a llamarle OC_test de oceanografía. Nanoconfig OC_test.hjson. O a ver, vamos primero a cambiar el archivo del config.hjson, donde está la configuración del GeoServer y donde están los datasets. Entonces vamos a crear uno nuevo acá. Y le llamamos OC_test. Prueba raster. Y en el provider voy a usar el mismo, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la biblioteca del Congreso Nacional, pero es para no crear otro provider nuevo, cargar la imagen. Para darle ese paso nomás. Ahora, al grabar esto, debería reclamarme abajo que no existe el archivo de configuración del dataset. ¿Recuerdan? Ahí está. No encontró ese archivo. Perfecto, es lo que esperábamos. Entonces ahora sí que vamos a crearlo. Y era OC_test.hjson. Ya, y vamos a ver qué colocamos en ese archivo.
Vamos a ir arreglándolo de a poco y explicándolo. El dataset, recuerden que tenía... me equivoqué aquí. Al igual que el dataset anterior, tenemos que indicarle el tipo. El anterior era vectorial. Este es de tipo raster. Cuando es de tipo raster, hay que indicarle el tipo de archivo que vamos a ocupar. Que acá sí que soporta dos tipos, que es NetCDF o Grid2. Una vez que importe los archivos, yo le puedo decir que los borre o que los mantenga. ¿Se acuerdan que debajo del directorio data había un finished? Una posibilidad es que los copie ahí y otra es que los deje, que los borre. Ya. Hay alguna documentación de cómo importarlo. Ya. La temporalidad de este archivo va a ser none por ahora. Después, me lo copia mal. Grid, ahí está. Para las consultas de datos tipo matriciales, la consulta tipo grid que se llaman acá, va a tener un máximo de 150 por 150 puntos de columnas y filas. Si es que si es más que eso, va a ocupar una interpolación de tipo nearest. Va a ocupar el punto, va a encontrar el punto más cercano. ¿Ya? Aquí yo podría cambiarlo y decirle en realidad no, me interesa una interpolación bilineal para determinar en vez del punto más cercano. Eso es configurable acá para ese archivo. Después, ¿cuál es? Cuando le hagan consultas que son para isolíneas o isobandas. Esos son el comando contour de GDOL. También, ¿cuál va a ser el tamaño máximo de la grilla a utilizar? Después, ¿cuáles son las variables que voy a manejar dentro de ese dataset? Y acá empieza la parte más importante. A bajar esto mejor. La variable, yo le voy a colocar el nombre, el código salinidad para este GeoServer. Y acá tengo que decirle después cómo reconocerla dentro del NetCDF que voy a importar. Unit, a ver, ya. El nombre de variable en el NetCDF va a ser SO. Estos son el selector, significa, a ver, acá sí me faltaba esto para que se entienda mejor, ahí sí. El selector es cómo voy a extraer, cómo reconozco dentro del archivo, cómo reconozco esa variable para importarla. Entonces, primero por el atributo netcdf varName, que va a venir con el valor SO. Y segundo, además, el atributo de la profundidad tiene que venir con este valor, el 0.49. Y con esos dos atributos, cuando se cumplan que esos dos son iguales, va a importar la variable salinidad con el nombre salinidad a 0,5 metros. Puse 0,5, no, para aproximarlo. Con algunas opciones por ahí. Falta esto. La unidad de medida, PSU. Cantidad de decimales, ya son opciones de cómo quiero que se vea. Cómo quiero que se clasifique la búsqueda de variables. Y qué escala de color va a usar. Todavía no hemos creado escala de color acá, ya lo vamos a hacer. Estoy configurando la escala de color. Cada escala de color puede tener configuraciones diferentes. En este caso va a ser verde a rojo con límites automáticos y los que están fuera del rango los va a ajustar al mínimo o al máximo, a verde o a rojo. Una posibilidad es que le haga un clip, que los borre, que se vean transparentes. Me sirve también para identificar valores que queden fuera de un rango. Ya lo vamos a ver. Salinidad. Y con eso terminamos el archivo. ¿Quedó? Sí. Ya. El problema de esto es que estamos ocupando una escala de colores que no existe. Vamos a tener que crearla después en el otro lado.
vamos primero a grabar esto y verificamos que lo leyó. Ahí está. Entonces inicia un GeoServer Web Server para el BCN Test y un Raster Web Server para el OC Test. Perfecto. Revisemos lo de la escala. Sigamos con esto, en realidad, expliquemos un poquito más. Debido a que el archivo contiene múltiples datasets y bandas para la misma variable, SO en el archivo original, debemos indicar un filtro o selector, que era el selector que definimos acá, para que discrimine y encuentre la banda deseada. El selector corresponde a una serie de atributos y valores que se deben satisfacer al mismo tiempo. O sea, es una condición AND, que en el caso de acá eran 2 atributos. El archivo netcdf original, que se descargó desde el proyecto de ejemplo, debe ser renombrado para que GeoServer lo reconozca dentro del dataset que creamos. Igual como lo hicimos con el archivo anterior, tiene que comenzar con el nombre del dataset y al final terminar con el nombre que queremos. Ah, no, perdón, acá es solo el dataset de un archivo. Aquí no hay nombre de archivo final. Necesitamos que se llame de esta forma. Y lo copiamos al directorio data import, al igual que el otro. Como el GeoServer sabe que hay un dataset que se llama así y que está esperando archivo en netcdf, va a buscar la extensión nc. Veamos si funciona. Copiamos desde los archivos que descargamos ese, y lo copiamos a data import y le cambiamos el nombre a OC test y el nombre del dataset.nc y vemos que nos dice acá abajo. Perfecto, dice que lo importó y lo movió a finish. Vamos a ver qué nos dejó en data ahora. Dentro de data me creó un directorio OC test. Veamos qué dejó ahí. Me creó un archivo JSON y un archivo NC con la variable salinidad. Me recortó el archivo NC, original, extrayendo solo la variable, y además me creó un archivo JSON. Veamos qué tiene ese archivo JSON. OCTest, salinidad, JSON. Tiene alguna metadata por ahí que me dice, esto es para acelerar las consultas dentro del GeoServer. Al lado de cada variable queda un archivo que indica cuál es el word, cuáles son el rango de coordenadas válidos para ese archivo, que en este caso lo sacó del archivo netcdf original. Yo no le dije que quería recortar el archivo. Una posibilidad de decirle, yo quiero de ese archivo completo que me llegó, que puede ser global, me interesa un área solamente, que es lo que estamos haciendo con netcdf, con GFS, perdón, de la NOAA. Delta latitud, delta longitud que viene en el archivo, y los valores mínimo y máximo también me los guarda acá, porque ya aprovechó, como tuvo que repasar el archivo, y esto se pueden consultar en algún momento. Yo sé que el mínimo y máximo de salinidad en la unidad que corresponda son estos, y el valor para indicar que no hay data va a ser este, 32767. Es decir, los puntos que no tengan datos van a venir con este valor. Ya. La escala de colores. Dentro de del archivo de configuración del GeoServer había una sección de escala de colores. Acá yo podría agregar esta escala que se llama verde a rojo y tipo lineal HCL. En realidad creo que ya la tengo en el de ORG, pero no importa, vamos a agregarla además. Ya. Grabamos nuevamente, vemos que cargue bien. Ya, y con eso ya deberíamos tener disponible en el servidor
la capa de salinidad perdón, aquí mismo, por proveedor o agencia, como le pusimos Biblioteca del Congreso Nacional, me aparece acá, y me aparece salinidad a 0,5 metros. Le agregamos, y algo pasó de nuevo que no está mostrando datos. Aquí se cayó. Tuvimos un problema, parece, con coordenadas. Fíjense, acá me está devolviendo el error que me dio el comando gdol, que está ocupando por abajo para resolver esto el GeoServer. El gdol translate. Sí, ahí me están avisando eso también por el chat. Exactamente, el gdol translate me está dando, me está reclamando porque hay un valor negativo. Está buscando algo negativo. No lo sé, no sé por qué. A ver, déjenme cargar de nuevo. Puede que se me haya olvidado en la configuración decirle o coloqué mal el rango de con que quedan. A ver, salinidad a 505. Probemos esto, también lo mismo. ¿Y para otras fechas también? Si no es la fecha acá porque era temporal, no, el problema no es la fecha, verdad. es la ventana de tiempo, sí. A ver. No, claro, algún parámetro me quedó malo. Veamos, revisemos. Era OC. Config. Revisemos si me faltó algo. Control, salinidad. A ver, revisemos, comparemos acá si es que se me olvidó algo. Un bilineal. Así se debería haber visto. A ver, volvamos. Ahí está. Estábamos buscando un rango que no tenía datos. Ya. Ahí falta alguna validación, no debería haber tirado el error, pero sí lo tenemos acá. Lo que pasa es que esa capa, ese archivo tiene datos para esta área de acá. Entonces estábamos buscando un rango sin datos. Me decía que estaba, de alguna manera estaba calculando mal los límites para consultar por el área de datos. Pero aquí están. ¿Ya? Entonces lo podemos ver como shader. Lo podemos ver también como isolíneas. Ahí vemos la salinidad como isolínea. O como isobandas. Se fijan, tiene datos solamente en el océano. Bueno, con el derretimiento del hielo ya, esto ya no es continente, sino que océano, pero tiene datos antiguos seguramente. O de invierno, verano, puede ser eso. Bueno, y con eso tenemos la salinidad a 0,5 metros,
¿Qué pasa si ahora quisiéramos importar también alguno de los otros niveles y agregarle la dimensión de profundidad a la salinidad? Eso es lo que vamos a hacer acá. Poder elegir el nivel para el que queremos ver la salinidad. Y esto se hace no está hecho acá como. Está diciendo que se puede hacer, pero parece que no lo agregamos al documento. A ver. Vamos al mapa así. Claro. Vamos a hacerlo. Miren, para agregar niveles, primero voy a mostrar algunos ejemplos de variables que ya tenemos hecho que lo hacen. De data config, vamos por ejemplo, vamos al de la NOAA, el GFS4. Este es el archivo de configuración que está ejecutándose en el servidor de Geos para los datos de GFS4 de la NOAA. Vamos a ver que hay las variables temperatura, aquí. Esta tiene niveles. Esta variable en modelo GFS es la temperatura para diferentes niveles de presión, en este caso, para diferentes valores de presión. Como acá estamos yendo también al mismo servidor, voy a entrar a mirar esa variable, temperatura por nivel de presión. Vamos a esconder esto. Temperatura por nivel de presión. Y si yo hago clic sobre el nombre de la capa, acá me aparece esto, valor en nivel, y yo elijo el nivel. Entonces nosotros queremos hacer esto mismo para la salinidad, capturarla para varios niveles. Ya, ¿qué es lo que hay que decirle? Primero, en la variable, en el selector de la variable, no colocamos el valor que discrimina el nivel, que en este caso sería, lo estamos sacando del grip, aquí viene un archivo grip, pero es lo mismo. Lo sacamos de ahí, miren, vamos a volver a esto. Del selector vamos a dejar solamente el nombre de la variable y ese otro, el dim depth, lo vamos a sacar. Lo voy a dejar por ahí porque lo vamos a ocupar ahora para otra cosa. Y voy a indicar esto, levels, un nuevo atributo. Vamos a llamar levels. Vamos a decir, esta salinidad tiene niveles. Y estos niveles son, a su vez, varios atributos. Me quedó mal. Levels. Primero, ¿cuál es el atributo que va a discriminar el nivel? ¿Cuál es el atributo en el archivo original que va a discriminar el nivel? Y va a ser este. Y después vienen los valores, que es un arreglo. ¿Cuáles son los valores que yo voy a capturar para ese atributo? El primero es este de acá. Con eso ya tengo un nivel. Y después tengo que ir agregando otros. Ya los voy a agregar. Pero después tengo que mostrar una descripción asociada a ese valor. ¿Cuál es lo que el usuario va a ver en esa lista seleccionable? Y eso va como el atributo descriptions. Que tiene que tener la misma cantidad de elementos que tiene acá arriba. Entonces esto yo le puedo decir 0,49, por ejemplo, m de metro. Ya. Y ahora yo debería agregar aquí en la lista el resto de los valores que me interesa importar. Pero no me lo sé. Así que primero vamos a probar esto con un solo nivel. Grabo. Veamos que lo lea bien. Ya. Salimos. Vamos a importar nuevamente el archivo.
lo copiamos del archivo original al directorio import. Esperamos, ahí lo importó. Vamos a meternos al portal nuevamente a ver si cambió algo. Agrego la capa salinidad. Se llama A05. Lo primero, deberíamos cambiarle el nombre, ya lo vamos a hacer. Ya no es A05. O sea, en realidad todavía es A05. Ahora me dice valor en nivel y me aparece solo una opción. Y ahí está, el mismo valor que teníamos, pues no hemos importado las otras. Entonces, volvemos. Primero le vamos a cambiar el nombre. Salinidad por profundidad. Y ahora vamos a tener que ir a buscar el resto de los datos que venían cuando hicimos el GDOL info. ¿Se acuerdan? Entonces vamos a ir acá tenemos que de nuevo entrar al contenedor Docker que está ejecutándose y era el GeoServer, era este de aquí. Y docker exec -it, el comando batch. Ahora hacemos un... ¿No se acuerda? Sí, se acuerda todavía. Ya. Vamos a ver qué valores nos interesan acá. Acuérdense que eran 36 bandas, cada una con una profundidad diferente que venía acá. Esta ya la importamos. Entonces, acá deberíamos sacar valores representativos. Esto ya depende de qué es lo que quieran mostrar al usuario. Vamos a mostrar unos dos más nomás para que se entienda. Este valor de acá, entonces lo copiamos acá. Vamos a ir agregando los niveles que nos interesa. Cuando el atributo netcdf tenga el valor 1,54135, al usuario muéstrale 1,54 metros. Cuando tenga el valor 2.60 y algo, al usuario muéstrele la descripción 2.65 metros. Ya, dejémoslo hasta ahí. Tengo 3 niveles importados. Control O, grabamos, control D, nos salimos del contenedor, volvemos a ver el archivo que está acá. Tenemos que reimportar, porque para que considere y extraiga esos valores nuevos de esos niveles nuevos, necesitamos que importe de nuevo el archivo. Ahí lo importó. Y acá fíjense que me dijo los niveles. Importando esto y además importando salinidad por cada variable que importa y cada nivel me dice en la descripción que está importando. Volvemos acá, recargamos el portal, agregamos la capa salinidad nuevamente y ahora me dice salinidad por profundidad. Perfecto. Shader. Vamos para abajo a ver los valores. Y ahora sí yo cambio. Ahora me debería aparecer 3 niveles. Si yo cambio, tienen los mismos valores casi. Y se nota el cambio de haber elegido otros niveles más distantes. No se nota el cambio. A ver si la hizo línea. Eso no es necesario acá. Pero acá, al que yo cambiar el nivel, no se ve ningún cambio. Bueno, se supone que está considerando valores diferentes. No voy a hacerlo ahora, pero podría agregar otro nivel más separado para que se note la diferencia. Esa es la forma entonces de importar un archivo raster que no tiene tiempo. Si fuera con temporalidad, hay que agregarle al final el nombre del periodo, perdón, en fecha UTC, tal como se indica acá. Dependiendo de la temporalidad, los nombres de los archivos deben incorporar la fecha y la hora, que pueden ser 1, 2, 3, 6, 12 horas, como el nombre del dataset, que en este caso era OC-test, rayita, año, mes, día, hora, menos minuto. ¿Ya? Esa
Ese sería el formato con fecha. Hora, si es con fecha sería solo así. Si es con mes sería solo así. Y si es solo así. Aquí está indicado cuál debería ser el formato, que es lo que estamos haciendo con los datos que estamos trayendo de Copernicus o de la NOAA. Ahora, les quiero mostrar, para terminar este bloque, los datos que estábamos viendo de acá, de la NOAA GFS4, que este es un archivo ya complejo de importación de datos. La temperatura HP, ya la vimos. Y acá vienen, a ver, esto es visibilidad, no. Quiero mostrarle algunos que tengan transformaciones. Acá hay otro que tiene niveles. ¿Vida clase ya? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Acá. Ya, fíjense acá. Hay una variable que se llama viento a 2 metros. Voy a cargar de nuevo esto para limpiar. Voy a mostrar la variable viento. Esta viene del GFS, viento a 10 metros. Y me la va a mostrar como partículas, porque es un vector. ¿Qué es lo que viene originalmente en el archivo que se importa? Si uno hace el gdol info, uno ve que vienen una variable con el componente U y otra con el componente B. Entonces, lo que yo importo en el GeoServer es, primero, la variable que se llama WND wind 10 metros raya U, componente U, que viene como la variable dentro del archivo GRIB original, como la variable UGRD, con un clasificador que es nivel o algo así. Con estos dos en realidad este es el filtro para encontrarlo, con un 10 HTGL, no me acuerdo el nivel, algo así. Con el nombre viento a 10 metros, pero el apellido uComponent, la unidad metros por segundo. Y en las opciones le estoy diciendo escóndalo, no me interesa mostrarle esto al usuario. Importe la variable, sí, porque la voy a ocupar, pero va a ser hidden. El usuario no la va a ver, nosotros no podemos graficar el componente U. A lo mejor nos interesa, ahí podríamos publicar el componente U y el componente B del viento por separado. Lo mismo para el componente B. Pero después me defino una nueva variable que se llama viento a 10 metros y es calculada. Y en este cálculo yo me defino dos variables intermedias que voy a usar para calcular. Una variable que se llama U, que la saca desde esta variable que está acá arriba. Y una variable B que la saca desde esta otra variable que está acá. ¿Ven cómo ocupo para calcular una, puedo ocupar otras anteriores que ya importé? Y coloco una fórmula. Esta fórmula se interpreta en, ¿cómo se llama? Hay una biblioteca matemática en Python. No sé si alguien de acá se acuerda. Python, no me acuerdo, es de la algo, no me acuerdo. Es la biblioteca matemática normal de Python que se ocupa, que es la sintaxis que está ocupando por abajo porque GDOL lo ocupa. Ese NumPy, perdón, NumPy, exactamente. Gracias, Richard. Ocupa el formato NumPy, porque el GDOL por abajo ocupa Python para hacer estas transformaciones. Entonces yo declaro mis variables acá, origen, mis parámetros, y los coloco dentro de la fórmula. Entonces, el viento a 10 metros, lo que voy a calcular acá va a ser la magnitud. ¿Y cómo? Con Pitágoras. Raíz cuadrada del componente U al cuadrado más el componente B al cuadrado, V al cuadrado. Y además, esta variable le estoy diciendo que soporta el formato vector, donde hay un uComponent que va a ser esta variable escondida y el bComponent va a ser esta variable. Entonces, con eso estoy mostrando acá dos cosas. Cómo puedo tener variables calculadas que no se importan directamente y además cómo defino que una variable es vector. Y en las opciones le estoy diciendo el visualizador inicial es windy true y shader falso, para que parte sin el shader, solo con el windy. Eso, además en las opciones acá pueden haber descripciones, se fijan con contenido HTML incluso. Acá hay una prueba, bla, 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 pruebas locales. Detalles de la capa. Con eso estamos terminando las capas raster. ¿Tienen dudas? ¿Algún comentario? Vamos a volver después y adelantar un poquito, vamos a alcanzar a adelantar un poquito la parte teórica del Data Warehousing y de BI para mañana, para que nos quede más tiempo al final.
A menos que quieran, que tengan dudas, que quieran que toquemos algún otro tema antes de cerrar lo de las capas raster. Perdón, una consulta. Sí. Creo que me perdí un poco. A la izquierda hay todos los archivos HJSON, ¿no? De diferentes NetCDFs o productos, no sé. El de ANOVA, ¿no? Ya, sí. ¿De dónde se obtuvo ese archivo? ¿Cómo así se generó el que ahorita tenemos en la parte derecha, ya con todo? Aparte del calculado. Esto hay que hacerlo a mano. ¿Qué es lo que hicimos acá? Sí, cuando sí, dijimos, okay. Cuando dijimos cuáles son las variables que quiero importar de ese archivo NetCDF, nosotros dijimos esto. Vamos a importar la variable salinidad. Esto hay que hacerlo una vez para cada nuevo dataset que yo quiero incorporar. Hay que incorporar, o sea, hay que crear uno de estos archivos de configuración para ese dataset, donde yo le digo cómo encontrar las variables en el archivo, si es que tiene niveles y opciones de visualización. Ya, pero eso hay que hacerlo a mano, una vez por cada dataset que se quiere importar. Sí, ok. Eso, y lo otro es, al igual que las estaciones que les comentaba ayer o antes de ayer ya, nosotros tenemos al lado, o junto con el GeoServer, tenemos corriendo estos motores, estos robots que van a buscar los datos al origen, y la responsabilidad de ellos es generar el archivo que nosotros ahora copiamos a mano y copiarlo en el directorio import, ¿ya? Y hasta ahí llegan. Y el resto lo hace GeoServer con la configuración. Entonces, cuando hay datos que provienen de algún modelo o de algo que periódicamente hay que estar observando, hay que hacer algún robotito que haga eso. Por ejemplo, NOAA GFS4. Que este es código en Node, ¿ya? Que ahí van a ver que hay una clase downloader, por ejemplo, que este es código que lo que hace es automatizar la descarga. Va a ir a mirar un directorio y tiene un demonio que va a correr cada cierto tiempo y va a descargar el archivo. Y al final, bueno, no voy a mostrar acá el detalle del código, pero al final termina copiándolo al directorio home data import, porque tienen el mismo mapeo de los volúmenes de Docker que tiene el GeoServer, hacia el data, digamos, hacia el directorio data. ¿Ya? Entonces cuando... Vamos a mostrar acá algún GEOS completo. Dentro del GEOS que está corriendo, por ejemplo, en el servidor, el stack de servicios. Está el portal, está el DB, pero después empiezan a estar acá estos robotitos también dentro del stack de servicios. Entonces, ese NOAA GFS4 es parte del stack. Cuando levantamos el stack de servicios Docker en el servidor que está corriendo en la Católica, se levanta también el robot como parte del mismo stack. Podría estar afuera, podría ser un programa en Python, como les decía ayer, que va a descargar cada cierto rato datos de la NOAA, los descarga por FTP, por HTTP, lo que sea, transforma, si que hay que transformar algo, al menos el nombre del archivo, y los copia al directorio import. Y hasta ahí llega. Ok, mejor creo que sí, separando la obra, claro. Eso. Ok, gracias. Exactamente, por nada. Ya, son las 11:39. Continuamos a las 12 y de ahí va a ser al menos una media hora. Yo creo que no vamos a alcanzar a llegar hasta la 1 mejor para no tratar de no sobrecargar tanto. Nos vemos a las 12 entonces, 20 minutos más. Gracias.